estábamos viendo el carácter ácido-base del agua. Ahora vamos a hablar de no solo el agua, sino otros ácidos y bases. ¿De acuerdo? Recordemos que la escala de pH, que fue descrita por Sorensen, está hecha con base en esta idea. El pH es el logaritmo negativo de base 10 de la concentración de protones, así como el pOH será el logaritmo negativo de la concentración de hidroxilos. Si la concentración de protones es 1 por 10 a la menos 7 molar, el logaritmo negativo de 1 por 10 a la menos 7 será 7. Entonces, tenemos dos tipos de ácidos, ácidos fuertes y ácidos débiles. ¿Qué es un ácido fuerte? Un ácido que se disocia 100%, o sea, en su totalidad. Ejemplos, hay varios ácidos fuertes, como el ácido nítrico, como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido, el fosfórico no, el perclórico también, ¿de acuerdo? El ácido nítrico es monoprótico, igual que el clorhídrico. El ácido sulfúrico es diprótico, su primer protón es muy ácido, el segundo ya no es tan ácido, prácticamente sería un ácido débil. Y el ácido fosfórico tiene 3 protones, los 3 son protones que se disocian no totalmente, o sea que el ácido fosfórico es un ácido débil en sus 3 protones. Entonces, de acuerdo con lo que propuso Sorensen, si el pH es el menos logaritmo de la concentración de protones, y tenemos, por ejemplo, ácido nítrico en esta concentración, 2 por 10 a la menos 3 molar, el pH va a ser igual al menos logaritmo de 2 por 10 a la menos 3 molar, y ese valor es de 2.699. Como es una concentración, una concentración mucho mayor que 10 a la menos 7, entonces el pH es francamente ácido. Tenemos mucho más protones que 10 a la menos 7 molar. Y el pH es 2.699. Recordemos que el pKw es igual al pH más el pOH, de modo que si tenemos este valor de pH, podemos sacar el de pOH restando de 14. El pKw menos el pH nos va a dar el pOH, que va a ser de 11.301. El pOH nos está indicando, como es mayor de 7, que efectivamente el medio es ácido. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es una base fuerte? Pues la que se disocia igual que los ácidos fuertes, totalmente, 100%. Y entonces tenemos, por ejemplo, el hidróxido de sodio. Y si tenemos hidróxido de sodio 0.15 molar, ¿qué podemos calcular? Directamente el pOH, que será el menos logaritmo de 0.15 molar. Y el menos logaritmo de 0.15 es igual a 0.823. Es decir, que el pOH es de 0.823, y entonces el pH será otra vez el pKw menos, en este caso, el pOH, que es 0.823, y hablaremos de un pH de 1318, que es francamente muy alcalino. Un pH de 1318 es sumamente alcalino. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de una base fuerte como es el hidróxido de sodio. ¿De acuerdo? Todo eso no tiene problema, es simplemente ver la concentración, sacar el logaritmo negativo, y eso nos va a dar el pH si se trata de un ácido o el pOH si se trata de un álcali. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, los ácidos fuertes son muy aburridos. Los ácidos fuertes se comportan todos igual. Pierden su protón y no importa qué ácido fuerte estemos usando, nítrico, sulfúrico, perclórico, cualquiera de estos, clorhídrico, si lo ponemos en la concentración 2 por 10 a la menos 3 molar, todos van a tener el mismísimo pH. ¿Por qué? O van a conferir el mismísimo pH, 2.699. Porque todos son ácidos fuertes, porque todos se disocian totalmente, 100%, y entonces la concentración de protones va a ser siempre la misma, no importa de qué ácido se trate, siempre que sea ácido fuerte. Entonces los ácidos fuertes, insisto, son muy aburridos, no se puede hacer gran cosa con ellos. En cambio, los ácidos débiles son bastante más variados, bastante más versátiles, digamos. ¿Qué pasa con un ácido débil? Pues por definición, un ácido débil
es un ácido que se disocia parcialmente. Aquí la gama de debilidad o la debilidad de un ácido va a ser relativa. Hay ácidos débiles sumamente débiles y ácidos débiles que son pues realmente bastante fuertes, pero no se acercan a un ácido fuerte porque no se disocian 100%. Entonces, podemos tener un ácido débil que se disocia al 95% o uno que se disocie al 0.01%, ¿no? Entonces, todo eso tenemos una gran gama. Por eso los ácidos débiles son más versátiles, más divertidos. Aquí tenemos entonces un caso. Un ácido débil, vamos a abreviarlo como AH, indicando que esta es la base conjugada que está en este momento protonada, por lo tanto, tenemos un ácido débil. El ácido débil va a reaccionar con agua, ¿y qué va a hacer? Va a liberar sus protones, por eso es la definición de ácido. ¿Se acuerdan de las definiciones de ácido? 3 conceptos ácido-base. ¿Quién se acuerda de alguno? Nada más para que lo refresquemos. Yo, profesor, según la teoría de Bronsted-Lowry, un ácido es aquel que puede donar un protón. Ajá, ¿y una base? Es la que puede aceptar el protón que dona un ácido. Correcto. Ese es el concepto de Lowry-Bronsted. Un ácido puede donar un protón, una base lo puede capturar. Tú eres Martínez Mendoza. Martínez Mendoza Joel. Bueno, según Arrhenius, Según Arrhenius, es la que en solución acuosa ¿la qué? ¿Cuál? produce ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Ácido o base? los ácidos son Ah, los sí. que en solución acuosa producen iones hidrógeno y las bases, las que en solución acuosa producen iones hidróxido. Ajá, correcto, correcto. Ese es el concepto de Arrhenius. Ese es el concepto más viejo y el de menos aplicabilidad, ¿verdad? Porque no todas las sustancias tienen iones hidroxilo o iones hidrógeno en su estructura. Por ejemplo, ahí dejaríamos fuera una amina o el amoníaco. El amoníaco puede comportarse como ácido o base, puede pescar un protón o liberar un protón si es que está como amonio. Entonces, el concepto de Lowry-Bronsted se ajusta más a la mayoría de los compuestos. El que más se ajusta es el concepto de Lewis. ¿Se acuerdan lo que es un ácido de Lewis? Sí, bueno, el ácido es la especie capaz de aceptar electrones y la base es la especie capaz de donar sus Al electrones. revés, Ah, ok. al revés. Un ácido es una especie capaz de donar electrones y una base capaz de aceptarlos, según Lewis. Pero el concepto entonces más cómodo para manejar, el concepto de Lewis se puede aplicar a compuestos muy raros, por ejemplo, como el cloruro férrico, ¿no? Pero el de Lowry-Bronsted es el de gran aplicabilidad y más cómodo para que lo manejemos. Es el que vamos a usar todo el tiempo, que ya lo definieron hace rato. Ya anoté a Angélica y a Jair en este momento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, veamos. Un ácido débil. Este es un ácido débil, reacciona con agua, libera protones naturalmente, y el ácido que perdió el protón se convierte en su base conjugada. Ácido acético, por ejemplo, más agua, un protón y acetato. Ácido fórmico más agua, un protón y formiato. Y así, benzoico, benzoato. Esta reacción, como cualquiera otra, tiene una constante de equilibrio. La constante de equilibrio sería igual a ¿qué cosa? Para esta reacción, El producto de los productos sobre para la... cualquiera, bueno, pero en esta reacción en particular, ahí está la reacción. ¿Cómo se llaman los productos? ¿Cómo se llaman los reactivos?
La constante de equilibrio sería igual a ¿qué cosa? Al producto Compañera, del agua. a ver, la compañera que empezó a hablar, A la constante, concentración de iones de hidrógeno, constante de equilibrio es igual al el cociente el producto de los iones hidrógeno por la base conjugada, la base conjugada entre el ácido el débil, ácido el ácido débil, y el agua, ¿no? en solución acuosa en este caso. Pues, a ver, ¿estamos viendo esta reacción? ¿Sí o no? Y tú habías dicho que la constante de equilibrio era igual al producto de los productos entre el producto de los reactivos. Entonces te falta algo. Otra vez, repítelo. La constante de equilibrio de esta reacción es igual al producto de La concentración de iones de hidrógeno por por la base conjugada entre la concentración del ácido débil en y el solución agua acuosa o más agua. por el agua. No, no más Ah, ok. agua. Productos entre reactivos. Protones por la base conjugada, la que sea, si es ácido acético sería acetato. Concentración de protones por la concentración de base conjugada entre la concentración de ácido por la concentración del agua, ¿sí o no? Esa es una constante de equilibrio. Ajá. Y ahora, aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos quitando el agua. ¿Se acuerdan por qué? Porque en el equilibrio químico no se consideran los líquidos puros. No, no, eso no es cierto. ¿Por qué quitamos el agua? Claro que en el equilibrio participan los líquidos puros, por supuesto. ¿Por qué quitamos el agua? Estaría aquí en los productos, ¿no? Agua por ácido. ¿Por qué la quitamos? Porque el agua se le considera como una constante. Porque su concentración es tan alta, comparada con prácticamente cualquier ácido o base que manejemos, que se va a considerar que no varió su concentración. En realidad, en lugar de quitarla exactamente, de no considerarla, se está tomando esa concentración de agua que es casi constante como una constante y se multiplica por la K de equilibrio. Entonces, la K de equilibrio sería protones por la base conjugada entre agua por el ácido débil sin disociar. Pero si la concentración del agua es constante, la vamos a sumar aquí, la vamos a multiplicar por la constante de equilibrio y tendremos la constante de acidez, ¿de acuerdo? La constante de acidez es la constante de equilibrio para un ácido, ¿de acuerdo? Y de aquí podemos despejar protones, que será igual a constante de acidez por concentración de ácido entre concentración de acetatos, ¿correcto? ¿Qué pasaría para una base débil? Para una base débil, la base débil, según Lori Bronsted, pescaría un protón, ¿no? Entonces, la base débil va a pescar un protón de aquí. A ver, espérenme tantito, porque creo oportuno. A ver, ¿ya entraste, Danka? Danka, Danka. Mande, mande, mande. Te preguntaba si ya entraste. Sí. Ah, sí, ya, A es ver. que me salí por error. Ah, ya tú te saliste por error. Miren, Sí. son las 7:15 y yo entiendo que pierdan la internet. Sálganse y éntrense cada que tengan un problema. Eso no es ningún problema para mí. Lo que me parece muy mal es que teniendo 32 alumnos, ahorita falten 10 y se les ocurre estar entrando a los que no lo intentaron al principio. ¿Sí? A mí me representa una distracción estarlos incluyendo. Y lo hago con mucho gusto si los desconectó la red, pero no si se les ocurre entrar a las 7:15. En el salón de clase físico, cuando yo doy clase, los alumnos entran y salen cuando quieren del cuarto, del salón. No tienen ningún problema, nada más haciéndolo en orden.
Lo que no está bien es que ustedes entren prácticamente como quieran, porque yo tengo que estarles dando ingreso aquí y me está distrayendo esto. Aunque sea mínima la distracción, lo que no es correcto es que ustedes tomen esta clase como voy a entrar a la hora que me da la gana. Insisto, de manera física, pues también lo pueden hacer, pero a mí no me distraen para nada, entran y salen y no les hago caso, ¿verdad? Y tienen toda la libertad de entrar y salir cuando gusten. Pero les pido a todo el grupo, y en realidad este mensaje va más bien para los que no están, pero por favor transmítales, de que entren a tiempo a clase, preferentemente, porque entonces perdemos tiempo en que yo esté atento a dar la clase y a ver a quién se le ocurrió entrar. Si se le ocurrió a alguien entrar porque lo sacó la internet, adelante. Esas cosas nos pasan a todos. También alguna vez me voy a desconectar yo porque me falla la red, ¿de acuerdo? Pero sí, por favor, tengan en cuenta que la clase empieza a las 7, están en la comodidad de su casita, supongo, y no tienen ningún pretexto para decir que el camión no pasó o que no traían dinero para el camión y bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Bueno, después de todo este rollo, continuemos. Entonces, de aquí, de la reacción de un ácido débil con agua, que genera un protón y la base conjugada, sacamos la constante de equilibrio, que ya modificada por la concentración del agua se convierte en la constante de acidez. La constante de acidez entonces es el producto de protones por la base conjugada entre la ecuación del ácido. ¿Cómo se relaciona la constante de acidez? Pongan atención a la pregunta. ¿Cómo se relaciona la constante de acidez de un ácido débil con el grado de acidez de ese ácido débil? ¿De manera directa o inversa? ¿Está clara la pregunta? ¿Cómo se relaciona la constante de acidez con el grado de acidez de un ácido débil? Porque ya dijimos que los ácidos débiles tienen grados. Hay ácidos débiles muy, muy débiles y ácidos débiles bastante más fuertes, pero siguen siendo ácidos débiles. ¿Qué relación tiene la constante de acidez con la fuerza de un ácido débil? ¿Es una relación de qué tipo? Directamente proporcional. Directa. La constante de acidez está relacionada directamente con la fuerza de un ácido débil. ¿Por qué? Pues porque fíjense, el numerador, donde está la cantidad de protones, este ácido es más fuerte cuanto más protones libere, ¿verdad? Entonces, mientras más protones libere, pues también va a haber más base conjugada y este producto va a ser grande. Entonces, mientras más ácido sea este compuesto, más grande será este cociente, porque el numerador va a ser muy grande, y entonces la constante de acidez está relacionada directamente con la acidez de un ácido débil. ¿Cuál es tu nombre, compañero? Creo que ya me había notado, Martínez Mendoza. Bien, no, si ya estabas anotado, perfecto. Sí. ¿Está claro? Entonces, para una base débil, la misma historia, nada más que aquí va a pescar un protón, genera entonces la base débil, por ejemplo, formiato de sodio con agua va a generar ácido fórmico más iones hidroxilo. Es una base porque genera una base fuerte y un ácido débil, ¿de acuerdo? La constante de equilibrio sería otra vez hidroxilos por ácido entre la base conjugada por agua. Nada más que aquí vamos a, otra vez, la concentración del agua la vamos a incluir en la constante de equilibrio y se va a llamar constante de basicidad. Entonces, la constante de basicidad es el producto de hidroxilo por el ácido débil entre la concentración de la base que no ha pescado protones todavía. Y de aquí despejamos hidroxilos como igual a constante de basicidad por concentración de la base conjugada entre el ácido correspondiente. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿se acuerdan el concepto de KW es igual a protones por hidroxilo? ¿Se acuerdan de esto? En cualquier solución, la constante del agua es igual a la concentración de los protones por la de los hidroxilos, ¿cierto? Entonces, si eso es verdad, que sabemos que así es, la KW vamos a sustituir aquí. Protones para un ácido débil es igual a esto. Despejamos esto. Para una base débil, hidroxilos es esto. Entonces, la KW va a ser igual a protones por hidroxilos. Vamos a sustituir protones, que es esto, aquí está. Y vamos a sustituir hidroxilos, que es esto. Entonces, protones por hidroxilos. ¿De acuerdo? Y eso nos hace que tenemos la concentración de ácido en el numerador y aquí en el denominador se van a anular. Aquí tenemos la concentración de base conjugada en el denominador y aquí en el numerador se van a conjugar, se van a anular
¿Y qué nos va a quedar? Que la KW va a ser igual a Ka por KB. KW igual a K por KB. ¿Está claro eso? ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, Sí. la constante del agua, ¿que cuánto vale? ¿Cuánto vale la constante del agua? 1 por 10 a la menos 14. 14. 1 por 10 a la menos 14. 1 por 10 a la menos 14 será igual a la constante de acidez por la constante de basicidad. Mucho ojo. Aquí puse o despejé protones de la reacción entre un ácido débil y el agua para formar su base conjugada y un protón, ¿de acuerdo? Aquí despejé hidroxilos por la reacción de una base débil con agua para dar hidroxilos y el ácido correspondiente. Cuando digo que la KW va a ser igual a K por KB, mucho ojo, esto es cierto para un ácido débil particular, de modo que KW, que es 10 a la menos 14, será igual a la constante de acidez para un ácido por la constante de basicidad de su base conjugada. Yo no puedo aquí poner la constante de acidez del ácido acético y aquí la constante de basicidad del formiato de sodio. Si pongo la constante de acidez del ácido fórmico, será la constante de basicidad del formiato de sodio. Si pongo la constante de acidez del ácido benzoico, aquí será la constante de basicidad del benzoato de sodio. Entonces, esta fórmula, KW igual a K por KB, solo se aplica si uso la constante de acidez de un ácido débil y de su base conjugada. ¿De acuerdo? Porque solo aquí podemos anular los factores. Acetatos es el mismo y acetatos. ¿De acuerdo? Ácido fórmico y ácido fórmico, por ejemplo. Benzoato de sodio y benzoato de sodio. Si no, no los puedo anular, ¿verdad? Porque no son, solamente es esto aplicable para un ácido débil y su base conjugada, ¿de acuerdo? Entonces, en conclusión, si conozco la constante de acidez de un ácido débil, pues puedo sacar la constante de basicidad nada más dividiéndolo entre KW, ¿de acuerdo? ¿Sí? KW entre eso, ¿de acuerdo? Si tomamos logaritmos, el logaritmo negativo de KW será PKW, el logaritmo negativo de la constante de acidez será PKA y el logaritmo negativo de la constante de basicidad será PKB. Pero como son logaritmos, se van a sumar. Entonces, PKW será igual a PKA más PKB. De nuevo, PKA del ácido débil y el PKB de su base conjugada, no de cualquier otra base conjugada. Siempre el ácido y su base. ¿De acuerdo? Muy bien. El pKa, ¿cómo se relaciona el pKa con el grado de acidez de un ácido débil? Dijeron hace ratito que la constante de acidez de un ácido débil está directamente relacionada con su grado de acidez, con su fuerza ácida. ¿Por qué? Porque cuando se disocia, mientras más protones genere, más acetatos generará, más grande será este numerador, más grande el cociente, y entonces, mientras más protones libere, la constante de acidez va a ser más elevada numéricamente. Pero el pKa, ¿cómo se relaciona con la acidez? Directamente también. Grupo, 23 alumnos. ¿Cómo se relaciona el pKa con el grado de acidez de un compuesto? Con la acidez de un compuesto. ¿Qué dijimos que era el pKa? El pKa es el logaritmo, el pKa es el logaritmo de 1 sobre la constante de acidez. Es el logaritmo del inverso de la constante de acidez. Entonces, ¿cómo se relacionan el pKa con la acidez? Inversamente proporcionales. Inversamente. Mientras más ácido, más fuerte es un ácido débil, más pequeño va a ser su pKa. Mientras más fuerte sea un ácido débil, más grande será su constante de acidez, pero más pequeño su pKa. ¿De acuerdo? Mientras más básica sea una base débil, más pequeño va a ser su pKb y más grande su constante de basicidad. ¿De acuerdo? No se les olvide. La constante de acidez se relaciona directamente con el grado de acidez, con la fuerza de un ácido, mientras que el pKa se relaciona inversamente con la acidez.
¿correcto? Entonces, eso que no se les olvide. Menor pKa, hablamos de un ácido débil relativamente más fuerte. Mayor pKa, hablamos de un ácido débil relativamente mucho más débil, ¿correcto? Muy bien. Ahora vamos a imaginar que ya no tenemos solamente un ácido en agua que va a reaccionar a disociarse, liberar un protón y generar la base conjugada, sino vamos a imaginar que vamos a tomar un ácido débil y lo vamos a comenzar a titular, agregarle una base fuerte para neutralizarlo. Un poquito más adelante va a ser así, pero empecemos por revisar la primera parte. Fíjense, tengo aquí, ahí está, esta barrita me tapa todo, pero bueno, a ustedes no, pero a mí sí. Bien, entonces vamos a hablar de los ácidos débiles. Para un ácido débil, que vamos a abreviar HA, al colocar un ácido débil en solución, fíjense lo que pasa. El ácido reacciona con el agua. No la puse el agua porque ya dijimos que el agua está en un gran exceso. Sabemos que siempre estamos hablando de soluciones de ácidos débiles en agua, ¿verdad? En biología hablamos de las soluciones acuosas de ácidos débiles, ¿correcto? Por supuesto que puede haber disociación de ácidos en otros solventes, pero a nosotros no nos van a importar esas soluciones de pronto. Entonces, el ácido débil en presencia de agua va a liberar un protón y la base conjugada del ácido débil, ¿correcto? Sabemos que esto va a tener que ver con la constante de acidez, donde mientras más protones se liberen, más grande es la constante de acidez, pero tiene que ver inversamente con el pKa, porque mientras más ácido sea este compuesto débil, este ácido débil, más pequeño va a ser su pKa. Entonces el pKa es el menos logaritmo de Ka o el logaritmo del inverso de la constante de acidez. Por eso, el grado de acidez de un compuesto es inversamente relacionado con su pKa. Entonces, vamos a ver la constante de equilibrio, que se llama realmente aquí constante de acidez. Será, como siempre, igual al producto de los productos entre el reactivo remanente, el ácido que no se disoció. ¿De acuerdo? Pero vean, cuando pongo un ácido débil en agua, se genera la partícula de protón y automáticamente el acetato, porque se perdió de aquí el protón, ¿no? Entonces, una molécula de ácido acético genera un protón y una molécula de acetato. Si es que, bueno, eso sería si fuera un ácido fuerte, en realidad no es así. X cantidad de moléculas de ácido débil generarán X cantidad de protones y X cantidad de hidroxilos, ¿no? O una cantidad dada de ácido débil genera X cantidad de protones y X de ácidos, de la base conjugada, no hidroxilos, disculpen, de la base conjugada. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que el ácido débil se disocia, va a generar una y una partículas. ¿Están de acuerdo en eso, sí o no? Cada molécula de ácido débil que se disocie va a generar una y una. ¿Sí? Sí. Sí, Entonces, cuando sacamos la constante de acidez, decimos la constante de acidez es igual al producto de los productos entre el ácido débil sin disociar. Protones por la base conjugada entre el ácido débil sin disociar. Si se trata de ácido benzoico, pues protones por benzoato de sodio entre la concentración de ácido benzoico que no se ha disociado, que no se disoció, porque es un ácido débil. Pero entonces acabamos de decir que cada vez que un ácido débil se disocia en solución, va a generar una partícula de este y otra de este otro. Por lo tanto, estas dos van a ser iguales, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Protones será igual a acetatos. Entonces, ya despejando, tendremos que la constante de acidez será igual a protones al cuadrado entre ácido acético sin disociar o protones al cuadrado entre ácido benzoico, el ácido que se trate, sin disociar. ¿Están de acuerdo en esta expresión? ¿Queda claro por qué? Sí, profesor. sí, Entonces, cuando pongo un ácido débil en agua, genera las mismas partículas de protón o el mismo número de protones que de base conjugada. Como esas dos cosas son iguales cuando pongo un ácido débil en solución, entonces la constante de acidez va a ser igual al producto de estos dos que son iguales, protones al cuadrado entre acidez. ¿De acuerdo? Si despejamos los protones, tendremos protones al cuadrado, es constante de acidez por concentración de ácido remanente. Si tomamos logaritmos, 2 logaritmos de protones es igual al logaritmo de la constante de acidez más el logaritmo de la concentración del ácido débil. Y ya luego
ya eliminando los numeritos, el logaritmo de protones va a ser igual a la mitad del logaritmo de la constante de acidez más la mitad del logaritmo de la concentración del ácido. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Sí. Si multiplicamos por -1, tendremos menos logaritmo de protones es igual a menos 1/2 del logaritmo de Ka menos 1/2 del logaritmo de la constante de acidez. Ahora sabemos que, ¿qué es menos logaritmo de protones? ¿Cómo lo definió Sorensen? pH. 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 ¿Y qué es el menos logaritmo de la constante de acidez? El pK. pKa. pK. Entonces tendremos que el pH es igual a 1/2, porque aquí hay 1/2 de pKa, menos 1/2 del logaritmo de la concentración del ácido, realmente, porque no hay una definición para él. Hay una definición para la constante de acidez, su logaritmo negativo es pKa, y el logaritmo negativo de protones es pH. Como aquí no hay una definición, será simplemente menos 1/2 del logaritmo de la constante, de la concentración de ácido remanente, ácido que no sea disociado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Conste, fíjense muy bien en esto, pongan atención. Aquí estamos imaginando que un ácido débil esté en solución acuosa y todo esto que estamos diciendo es cierto. Pero no se les olvide que el ácido débil está en agua y que el agua misma tiene protones, ¿no? ¿Verdad que sí? El agua pura tiene 10⁻⁷ molar de protones. En general, cuando manejamos ácidos o bases en biología, tenemos concentraciones mucho más, bueno, más elevadas que 10⁻⁷. Entonces, aquí no estamos considerando los protones del agua, solo estamos considerando los protones que liberó este ácido, que en general van a ser mucho más grandes en concentración que 10⁻⁷. Pero no se les olvide que los protones del agua por ahí andan y van a ser dignos de tomarse en cuenta solo cuando la concentración de protones de un ácido, por ejemplo, sea muy baja y que se le parezca, y entonces pueda modificar un poquito el pH. Entonces, esta ecuación sirve para calcular el pH de una solución de ácido débil. Cuando pongo el ácido débil en agua, genera la misma cantidad de esta partícula y de esta otra, y todo lo que dedujimos es correcto. El pH va a ser igual a 1/2 de pKa menos 1/2 del logaritmo de la concentración del ácido débil. ¿Está claro? ¿Cuándo puedo usar esta fórmula? Solamente cuando tengo un ácido débil en agua, nada más en ese punto. Solamente para calcular el pH que confiere un ácido débil a una solución. ¿Está claro esto? Bueno, entonces esto va a ser el pH de un ácido débil en solución. Pero hace rato les dije que ahora vamos a hacer el ejercicio de a este ácido débil titularlo con un ácido fuerte. Vamos a agregarle hidróxido de sodio y vamos a ver qué pasa con el pH. Eso es lo que sigue. Pero por el momento no hemos agregado nada de hidróxido de sodio, solo el ácido en la solución acuosa genera las mismas partículas de protón y de base conjugada, y lo que dedujimos es correcto, y esta es la ecuación que se va a usar solo cuando tenemos un ácido débil en agua. ¿Correcto? Vamos a ver cuál es la ecuación o las ecuaciones que se usan cuando empecemos a titular al ácido con hidróxido de sodio, por ejemplo. Aquí está el caso. Entonces, el punto A de una curva de titulación, antes de que empecemos a titular, sería cuando pongo simplemente el ácido en solución y le llamo el punto A de la curva de titulación. Cuando empiece a agregar hidróxido de sodio para neutralizar este ácido, voy a llamarle al punto B. Entonces, aquí estoy poniendo la condición. Voy a adicionar un poquito de álcali. ¿Cuánto? No sé, pero muy poquito. Voy a adicionar un poquito de hidróxido de sodio al ácido débil, y entonces se va a generar, cuando pongo hidróxido de sodio y un ácido débil, se genera acetato de sodio, más agua. ¿De acuerdo? Fíjense que el ion sodio no lo estoy considerando. Normalmente no se considera el ion sodio. ¿De acuerdo? Pero entonces, hidróxido de sodio más ácido acético, esta es una base fuerte, pero está en pequeña cantidad. Como es una pequeña cantidad, toda la base va a reaccionar con el ácido débil, va a generar acetato y agua. ¿Cuánto acetato se va a generar? Exactamente la misma cantidad de acetato que la cantidad de sosa que puse, porque toda la sosa reaccionó, porque era muy poquita, para generar acetato. ¿Está claro esto? ¿Sí? Entonces,
Cuando tengo un ácido débil y le agrego hidróxido de sodio en pequeña cantidad, todo el hidróxido de sodio reacciona y genera una cantidad similar a lo que había de hidróxido de acetato. ¿Cuál va a ser el pH de la solución? Lo va a dictar qué partículas. Tenemos qué partículas, tenemos el ácido débil y tenemos la base conjugada, que sería una base relativamente fuerte. Un ácido débil genera una base relativamente fuerte. ¿El hidróxido de sodio contribuye al pH en este momento? ¿Sí o no? ¿Están despiertos? Sí, aquí Sí, estamos. profesor. El hidróxido de sodio va a contribuir al pH. Si yo imagino, ¿cuál va a ser el pH? Pues aquí tengo un ácido y aquí tengo una base. ¿Cuál va a ser el pH? ¿De qué va a depender? Del ácido y de la base. ¿Depende del hidróxido de sodio? No. Ya no, porque se canceló. De manera indirecta sí, porque tanto hidróxido de sodio puse, generó cierta cantidad de base, ¿no? O sea, esta concentración depende de cuánto puse. Pero la partícula hidroxilo ya no existe en esta solución. Existe el ácido y la base conjugada. Pero ahora les pregunto, ¿qué pasaba cuando teníamos un ácido débil en solución? ¿Qué pasaba? Generaba protones y la base conjugada, ¿sí o no? Entonces, en este caso, tengo un ácido débil, le puse hidróxido de sodio, generó acetatos y agua. Este ácido débil ya no podrá reaccionar con el agua o seguirá reaccionando con el agua, lo que sobre de ácido débil. Pues sí, ¿verdad? Porque siempre el ácido débil puede reaccionar con agua y disociarse. Entonces, tengo un ácido débil que parte de él neutralicé y generé acetato, por ejemplo, si es ácido acético, genera la base conjugada, pero el ácido remanente va a seguir reaccionando con agua. Y cuando reaccione el ácido débil con agua, ¿qué va a generar? Protones y la base conjugada. Entonces, en esta solución, cuando pongo un poco de hidróxido de sodio, van a coexistir varias especies. Quiero que alguien me diga cuántas especies coexisten, qué especies concretamente, para registrar su participación. Si la dicen bien, claro está. Si no, lástima, Margaritos. Ya ustedes no saben qué es eso, ¿verdad? Porque había un programa cómico donde decían lástima, Margarito, cuando fallaba alguien. Entonces, ¿qué especies, cuando empiezo a titular un ácido débil con una pequeña cantidad de álcali, qué especies van a estar en la solución? Tengo que saber qué especies hay para de ahí decidir cuál va a ser el pH de la solución. ¿Quién dijo yo? Compañeros, En hay sí solo vamos a 24. tener protones y la base A conjugada, ¿no? ver, otra vez. ¿Qué especies va a haber? Que en sí solo vamos a tener los protones del hidrógeno y la base conjugada. No, ¿Serían los iones hidrógeno y el ácido? no. Aquí está la reacción. Hay dos reacciones, esta y esta que sigue ocurriendo. Aquí puse el pKa porque de este valor de pKa depende cuánto reaccione el ácido con la base. Hay una relación entre el pKa y la acidez, aunque sea inversa. O sea, este factor también cuenta. Pero ¿qué especies químicas hay en el vaso cuando empiezo a titular un ácido débil con un poquito de álcali? Se han equivocado ya dos, porque les han faltado especies. A lo mejor les pasa un poco lo que a los peces de aguas profundas. ¿Qué es lo último que los peces de aguas profundas descubren? Me van a decir que el sol. ¿Qué es lo último que descubren los peces de aguas profundas? El agua. ¿Qué quiere decir esto? Que los peces de aguas profundas nacen en el agua, viven y se mueren en el agua. No conocen el aire propiamente dicho. Entonces, como están siempre rodeados de agua, ya no la toman en cuenta como si no existiera. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes como peces de aguas profundas han olvidado algo aquí, una especie. Ah, pues sería el agua, el ácido, los iones, el
Los iones de hidrógeno, el ácido, Entonces, ahora sí dime todas las especies. ¿Son unas qué? el agua, Agua. Dos, los iones de hidrógeno, ¿de acuerdo? el ácido El ácido remanente, el que no se ha disociado, claro. ¿Y cuál otro? y el ácido normal. No, pues el ácido es el ácido, ¿no? ¿Identificado? ¿O dos veces el Ajá. ácido? No, no, no. Te falta algo. El ácido débil, no. Ese es, ya va 3 veces. No vuelvas a decir ácido, por favor. Ya van 3. Entonces, otra vez estás enumerando las especies que va a haber en esta solución donde teníamos un ácido débil y le pusimos un poco de álcali. Tenemos protones, dijiste, está bien. Tenemos agua, sí. ¿Qué más? Ah, y el hidróxido, ¿no? El hidróxido no, ya se neutralizó, ya no existe. ¿Qué más tenemos? Oh, La base fallaste. conjugada. La constante Te de... acercaste más. A ver, una persona que diga todas las especies. ¿Quién dijo yo? Sería el agua, los protones y la base El agua, los protones, ¿qué más? y la base conjugada. La base conjugada, ¿qué más? Otro que falla. Última oportunidad. ¿Cuántas? El ¿El ácido, agua? el agua, la base conjugada son y 2 los chicas. A ver, iones. esperen, tantito. Repítelo, por favor, solita, porque fueron 2. A ver, ¿tú eres? Tillalón. Ajá. ¿Qué especies El hay? ácido, el agua, la base A ver, conjugada para y hablar los con iones claridad, hidrógeno. traten, por favor, de decir el ácido que no se disoció, el ácido remanente. El ácido, ¿qué más? Ácido remanente. Sí, Después tiene el agua, lo que sí. son los iones hidrógeno y Iones lo que es hidrógeno. la base conjugada. Conjugada. Tú hablas mucho, dices muchas palabras. ¿Villalón? Bueno, Sí, le vamos a acreditar a Villalón porque es la que dijo todo completo. El agua, pues la comentamos nada más porque hay que decir todo lo que hay, pero esto no contribuye mucho al pH. El agua es un ácido y una base demasiado débil. Vamos a ignorarla. Pero lo que sí va a contribuir al pH son 3 especies. Esta va a contribuir porque va a acidificar. Esta va a contribuir porque va a alcalinizar. Y los protones, evidentemente, van a acidificar. Evidentemente, este acetato, pues, se va a sumar con este, ¿no? Sigue siendo lo mismo, la base conjugada. Entonces, las especies que coexisten aquí en esta solución son protones, que dan acidez, base conjugada, que da alcalinidad, y ácido débil, que da acidez. Como pusimos muy poquito hidróxido, se va a generar muy poquito acetato, y en realidad va a predominar la acidez, estos protones y los que libera que son los que libera este compuesto, ¿no? Entonces el pH va a ser, intuitivamente, imaginamos que el pH todavía va a ser ácido, ¿de acuerdo? Pero entonces, para conocer el pH de esta solución, ya no es tan fácil como acá, miren. Acá era bien fácil, porque decíamos, una molécula de esto da una, y sacábamos toda la deducción y llegábamos a esta ecuación. Cualquier ácido débil, nada más para sacar el pH que confiere a una solución acuosa, cierta concentración, pues nada más vamos a tomar en cuenta, si se fijan, ¿cuál es la variable aquí? ¿Hay alguna variable o varias variables? Pues la variable, lo que estamos calculando es el pH, ¿verdad? ¿De qué va a depender el pH? ¿De qué va a depender el pH, compañeros? Aquí está. Solo digan. Yo creo que los inhibo, ¿verdad? Soy Del como pK, el abuelo regañón. El pH va a depender ¿de qué? del pK y del ácido. Sí, del ácido y del pK, pero esta es una constante, ¿de acuerdo? ¿De la Entonces, concentración? básicamente de la concentración, porque bueno, dependiendo de qué ácido se trate, este valor va a cambiar, eso es cierto. Pero si estoy hablando del ácido acético, pues va a depender mucho de la concentración. Esta es una constante. Siempre va a ser la misma para el ácido acético. El pK del ácido acético es 4,75. Eso no va a variar. Pero sí va a variar dependiendo si tengo un poquito de ácido, mucho más ácido o mucho más, ¿de acuerdo? Esta concentración es la que va a decir directamente cuál es el pH.
por supuesto, modificada por este valor que es particular para el compuesto que estoy tratando. Si hablo del ácido benzoico, pues el pK del ácido benzoico, ¿verdad? Pero sobre todo de la concentración, ¿cierto? Pero entonces es muy fácil calcular el pH de un ácido débil. Solamente me fijo en qué concentración puse y busco su pK, que debe estar en alguna tabla, seguramente, y calculo el pH. Muy fácil. Aquí ya no. Aquí va a depender de varias partículas. Va a depender de cuánto ácido no reaccionó, de cuánto acetato se generó, lo cual a su vez depende de cuánta sosa puse. También se va a generar acetato por disociación con el agua. Voy a sumar estos dos acetatos, los dos van a estar allí. Y también se va a generar un protón por disociación del ácido acético en agua. Entonces, todo esto tiene que contribuir. Pero también tiene que contribuir el pKa, porque es el valor o la constante que nos dice cuál es el grado o la tendencia de este compuesto a disociarse, aunque sea de manera inversa, ¿de acuerdo? Todo esto tenemos que considerar para calcular el pH de una solución donde coexisten un ácido débil y su base conjugada, pero coexisten no en la misma cantidad como aquí, que era muy fácil, sino coexisten en cantidades algo diferentes. Ya no tienen que estar en la misma, no van a estar en la misma concentración los protones y los hidroxilos. Digo, el acetato, la base conjugada y los protones, ¿verdad? Ya no van a estar igual. Bueno, ¿cómo le hacemos entonces para calcular eso? No es complicado. Recordemos cómo es la constante de equilibrio. En este caso, la constante de acidez. La constante de acidez es igual al producto de los productos. ¿Cuáles son los productos? Si no consideramos el agua, protones y acetatos, ¿de acuerdo? ¿Sí está claro por qué son los productos estos dos? Sí, profesor. Porque al disociarse, al reaccionar con sosa generó acetatos, pero al disociarse también. Entonces, los productos son acetatos y protón. Si hablo del ácido acético, conste. Cuando digo acetatos, por favor, recuerden que puede cambiar si cambio de ácido, cambio de base conjugada. Bueno, entonces, bueno, por cierto, compañera, hace rato que definiste esto de las partículas que contribuían, Villalón, dijiste, lo que va a ver es lo que es los acetatos y lo que es los protones y lo que es, no digan lo que es, compañeros, eso es una enfermedad verbal, como lo dicen los americanos. ¿Y saben lo que es una BD en inglés? Una VD. ¿Alguien sabe? Son químicos bacteriólogos en ciernes. Una VD es una enfermedad verborreica. ¿Se acuerdan que una enfermedad venérea también se dice VD? Enfermedad venérea. Venereal disease. Entonces, una enfermedad verborreica es esa es la enfermedad actual. Si yo les digo, fíjense, les voy a explicar. Vamos a hacer que reaccione lo que es el ácido acético con lo que es hidróxido de sodio para generar lo que es acetato y agua. Y entonces esto va a estar condicionado por lo que es el pKa, porque depende del pKa que se genere lo que es el acetato y los protones. ¿Verdad que lo que es absurdo? Entonces no usen esas palabritas. Y tampoco por decir. Aquí tenemos por decir ácido acético que va a reaccionar con hidróxido de sodio para generar por decir acetato, y el pKa va a incidir por decir en el ácido acético para generar cierta cantidad por decir de estos dos. Entonces no digan ni lo que es ni por decir, porque eso hace que su discurso sea un discurso malo, su castellano sea malo, ¿de acuerdo? Estos muletillas en español no se llaman enfermedades verborreicas, sino que se llaman muletillas, son comunes, cada generación tiene las suyas, mi generación tuvo las suyas, y muchas personas nos contagiamos, ¿no? Pero si no dicen lo que es, ni por decir, créanme que su discurso va a ser más fluido y más agradable al oído. ¿Correcto? Bueno, esto es un pequeño paréntesis. Nada más para que se olviden de momento de los ácidos y de los álcalis y demás. Correcto, entonces dijimos, vamos a recapitular, dijimos que el pH de una solución donde coexiste un ácido débil y su base conjugada en distinta proporción, diferente a lo que vimos hace rato, va a depender de todo eso, de cuánto queda de ácido, de cuánto acetato se generó, de cuánto quede de ácido va a depender cuánto protón hay, y también del pK también va a depender qué tanto se disocia este ácido, ¿de acuerdo?
Todo tiene que quedar entonces en una ecuación para que definamos el pH de esta solución. Y va a ser muy fácil. La constante de acidez de este compuesto es igual al producto de los productos, y los productos son acetato y protón. Estoy olvidándome del agua. Acetato y protón entre el ácido remanente. ¿Estamos de acuerdo? Sin olvidar que el acetato va a ser el que se formó por neutralización más el que se formó por disociación del agua, con el agua. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí despejamos protones. Protones van a ser igual a la constante de acidez por el ácido entre la concentración de la base conjugada. Y si tomamos logaritmos, menos logaritmo de protones va a ser igual a menos logaritmo de constante de acidez, menos logaritmo de protones, más logaritmo de acetatos. ¿De acuerdo? Si juntamos estos logaritmos en un cociente, pues ahora va a ser al revés. El pH, que ese es lo que corresponde a menos logaritmo de protones, pH, igual a pKa, que es igual a menos logaritmo de Ka, más el logaritmo del ácido sobre de la sal sobre el ácido. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Y para qué sirve esta ecuación? Sirve para calcular el pH de una solución donde coexisten un ácido débil y su base conjugada, pero no coexisten en la misma concentración los protones y los acetatos. Ya no están en la misma cantidad. Esto es solo cuando el ácido débil está en agua, ¿de acuerdo? Aquí la cantidad de acetatos y protones no es igual, por eso tenemos que usar esta ecuación. Ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Y cuándo vamos a aplicar la ecuación de Henderson-Hasselbalch? Siempre que coexistan un ácido débil y su base conjugada. ¿Está claro? Sí, Muy profesor. bien. Ahora, vamos a suponer otra condición. Hace rato dijimos, estamos hablando de una curva de titulación. Primero, cuando ponemos el ácido en agua, este va a ser el pH, así se va a calcular. Cuando ponemos un poquito de álcali, se va a calcular con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, porque coexisten el ácido y su base conjugada. Si adicionamos ahora más titulante, vamos a hablar un punto C de la curva de titulación. Si ponemos más hidróxido de sodio, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, la mitad del necesario para titular. Si pongo a 1 mol de ácido acético, medio mol de acetato de sodio, voy a generar ¿cuánto acetato de sodio? La misma cantidad de acetato voy a tener ahora que de ácido remanente, ¿sí? Si tenía 1000 moléculas, le pongo 500 de sosa, voy a neutralizar 500 y voy a tener 500 de acetato y 500 de ácido. ¿Está claro eso? Si tenía 0.5 moles de ácido y le pongo 0.25 de sosa, pues voy a tener 0.25 de acetato y remanente 0.25 de ácido débil. ¿De acuerdo? Entonces, cuando adicione la mitad del titulante, voy a cancelar la mitad de estas moléculas que se van a convertir en la base conjugada y voy a tener lo mismo de base conjugada que de ácido débil remanente. ¿Eso está claro? Sí. Entonces, ácido débil más la mitad del titulante, recuerden, aquí esta es la condición, nos va a dar acetato más agua. Ajá. Pero lo que va a ser aquí igual va a ser la concentración de ácido y de acetato van a ser iguales. ¿Qué pasa cuando ácido y acetato sean iguales? ¿Cuánto va a valer este cociente? 1. 1. ¿Y el logaritmo de 1? 0. Por lo tanto, en esa situación, cuando adicioné justamente la mitad del titulante, el pH va a ser igual al pKa, porque este cociente de 1 y su logaritmo van a dar 0. Entonces, el pH en estas condiciones, exactamente en esta condición, va a ser igual al pKa. Entonces, quiero que ustedes me digan 3 formas, o 2, o las que se les ocurran, de definir el pKa. Mucho ojo, háganlo con mucho cuidado. Ustedes, como QVP, sé que son buenos para hacer definiciones. Y además les va a contar un puntito si es que no habían participado el día de hoy. ¿Quién quiere definir el pKa? Cualquier definición la vamos a aceptar que esté bien, que corresponda a la realidad. Número 1.
Hay tres formas de definirlo, cuando menos. ¿24 alumnos? Bueno, vamos a quitar los que ya participaron, que a lo mejor ya se les quitaron las ganas porque ya no hay premio. 21 alumnos. Hablen. pKa es que Es una medida de acidez, o sea, es la que nos va a indicar cómo se puede disociar cómo se puede disociar de acuerdo, pero eso no es una definición correcta, completa y buena. ¿Sabes por qué? Porque si es como, te pregunto, ¿qué es un caballo? Pues un caballo es un animal de sangre caliente, muy bonito y puede correr rápido. Ahí me estás definiendo a los perros, a los, al leopardo chita, a los leones, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué es el pKa? El Definición pK más podría ser el logaritmo negativo de la constante de de un acidez. ácido débil. Correcto. Esa es una definición estrictamente matemática. ¿Cuál es tu nombre? Gil Bustamante. Gil. De acuerdo. Es una definición donde lo estamos atendiendo las matemáticas. Logaritmo negativo de la constante de acidez de un compuesto. Muy bien. Es una de ellas. Otra, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿cuál sería otra definición? ¿Quién se anima? Vean aquí. Si dos cosas son iguales, ¿cómo van a definir pKa? ¿Qué es el pKa? Ya dijeron que el logaritmo negativo, eso ya se anotó. Olvídenlo. Otra definición. Con base en lo que acabamos de ver, hay otras dos definiciones que podríamos imaginar. ¿Nadie? ¿Nadie a la una? ¿Nadie a las dos? Podría ser que Sería la es el indicativo constante. de A ver, fueron dos. Ahora sí, el que quiera, uno de los dos. Primero no hablan y luego hacen montón. A ver, venga. bueno, sería como el indicativo de cuando se está desprotonando un ácido. No, el indicativo no, una buena definición. O sea, definirme algo como el indicativo, no. La proporción de la facilidad para donar No, protones. tampoco. Aquí está. ¿Qué es pKa? ¿Es el grado de algo? No. ¿Es la tendencia de algo? No. El pKa no es nada de eso. El pKa es ¿qué? El pH, Claro, el valor de pH. Síguele. cuando está el ácido débil con su base conjugada. ¿Algo más? En la misma concentración. Exacto. ¿Cuál es tu nombre? Álvarez Quintos. Ya habías participado, ¿no? Ah, no. Ah, no. Álvarez Quintos, el día de hoy no. De acuerdo. El pKa es el valor de pH de una solución donde coexisten un ácido débil y su base conjugada en la misma concentración. ¿De acuerdo? No se les olvide. Valor de pH en el que un ácido débil y su base conjugada están en la misma concentración. Valor de pH de una solución que contiene la misma concentración de un ácido débil y su base conjugada. Segunda definición. Podemos sacar una tercera definición recordando esta palabrita. Y fíjense, eso sería más rápida. 6 palabras lo definirían. El pKa es el valor de pH de la media equivalencia. El valor de pH cuando estamos a la mitad de la titulación de un ácido débil. Son 3 definiciones. ¿De acuerdo? Una es estrictamente matemática. La que dijo hace rato el compañero es la que me interesa que se recuerden más.
valor de pH donde coexisten un ácido débil y su base conjugada en la misma concentración. Eso es el pKa, ¿de acuerdo? Y es una propiedad muy particular de cada ácido débil. Es una constante. Cada ácido débil tiene un pKa particular. Y ya dijimos que mientras más alto el pKa, ¿cómo es el ácido? ¿Más débil? Más débil. Mientras más pequeño el pKa, el ácido es más fuerte, ¿correcto? ¿Sí? ¿No se les olvida? Bueno. Entonces, esto solo se cumple que el pH es igual al pKa a la media equivalencia, porque esa es la suposición que hicimos, ¿verdad? Aquí es cuando se igualaron y el cociente fue 1. Bueno, ¿qué pasa si pongo todavía más titulante? Ya no estoy a la mitad, me voy a pasar, voy a poner más titulante. ¿Qué ecuación voy a aplicar? ¿Qué ecuación apliqué aquí? Aquí cuando adicioné un poquito de titulante, apliqué la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Qué ecuación apliqué cuando puse la mitad? Henderson-Hasselbalch. ¿Qué ecuación voy a aplicar cuando ponga un poco más de sosa? Henderson-Hasselbalch. Toda la vida voy a usar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, menos cuando pongo el ácido en agua, aquí uso esta, solo en ese punto voy a usar esta. Todo el tiempo que empiece a poner sosa, cualquier cantidad de sosa, voy a aplicar la ecuación de Henderson-Hasselbalch todo el tiempo, menos en el último punto. Cuando ponga un equivalente de sosa, cuando neutralice todo esto, voy a tener una nueva ecuación. Entonces hay 3 ecuaciones para definir el pH de una solución de ácido débil. Cuando esté en agua, esta es la única ecuación que se usa. Cuando pongo cualquier cantidad de hidróxido de sodio, pero que no neutralice totalmente el ácido, voy a usar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. O sea, el 99.999% del tiempo voy a usar esta ecuación. Y cuando neutralice totalmente, cuando ponga 1 a 1, ahí voy a cambiar de ecuación. Ahorita vamos a ver eso. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a lo siguiente, entonces. ¿Qué pasa cuando adicione? Estamos ya viendo ese punto. Cuando adicione un equivalente del titulante, fíjense lo que va a pasar. Pongan mucha atención. El ácido débil va a reaccionar con sosa. Ahora sí va a ser 1 a 1. Cada 100.000 moléculas de ácido con 100.000 moléculas de hidróxido de sodio. ¿Qué va a pasar? Que los dos desaparecen. Ya no hay ácido, ya no hay hidróxido de sodio. Se forma acetato de sodio y agua. Sí es ácido acético, ¿verdad? Por supuesto. La base conjugada con agua. ¿Sí o no? ¿Cuál va a ser el pH de esta solución cuando todo el ácido fue neutralizado por la sosa? ¿Cómo será el pH? Uy, otra vez estamos en una sesión espiritista. Hablen desde donde quiera que se encuentren. ¿Cómo va a ser el pH cuando el ácido débil le ponga un equivalente de hidróxido de sodio? Los dos desaparezcan. ¿Cuál va a ser el pH? ¿Cómo va a ser el pH? Ahí ya sería neutro. Esto es lo que esperaba que dijeran. Me encanta que caigan. No. ¿Por qué no? Porque aún va Porque a es haber un ácido débil y una base fuerte. Un ácido débil al neutralizarse genera una base conjugada que es fuerte. Si es una base fuerte, esto no es pH 7. Esto no es la equivalencia. ¿Cómo va a ser el pH? ¿Más alcalino? Claro, va a ser alcalino. ¿Quién eres? Torres. Itzel. Muy bien, Itzel. El pH, cuando neutraliza un ácido débil, nunca va a ser 7, compañeros. El pH 7 cuando tomo ácido clorhídrico y le pongo sosa. ¿Por qué? Porque cuando pongo clorhídrico y sosa, genero cloruro de sodio, que es una base neutra, y agua. Pero aquí, un ácido débil genera una base conjugada que es fuerte. ¿Y esta base qué va a hacer con el agua? La va a disociar. Aquí están, pues la va a disociar. Vamos a ver la siguiente reacción. La base con agua va a dar, ¿qué cosa? Ácido acético e hidroxilo. ¿Cuál va a ser el pH así intuitivamente de esta solución? ¿Alcalino o ácido y por qué? ¿Qué especies tenemos?
¿Qué especies tenemos? Ya había hecho esa pregunta. Ya debían estar muy adiestrados para contestarla. ¿Qué especies tenemos aquí en esta? Cuando se neutralice un ácido débil 1 a 1 con una base fuerte, ¿qué especies vamos a tener? Aquí están. Se generan estos, pero como estos dos reaccionan, lo que tenemos es esto. Serían los iones hidroxilo, el ¿Sí? ácido débil que se formó de la reacción entre Sí, la base conjugada y el agua, ¿no? de la disociación del agua. ¿Y qué más? Y pues la base conjugada y el agua, ¿no? Que Claro, la fueron. base misma. El agua no la vamos a considerar por lo que dijimos, que no contribuye prácticamente al pH porque es muy abundante. Entonces tenemos base conjugada, su ácido correspondiente y también iones hidroxilo. El pH va a ser un pH evidentemente alcalino porque esta es una base muy fuerte. Esta es una base débil y este es un ácido débil, pero esta es una base fuerte. Entonces el pH va a estar, nunca va a ser 7, va a ser siempre arriba de 7. ¿De acuerdo? pH más alcalino que 7. ¿Cómo es la constante de equilibrio ahora? Constante de basicidad, porque esta es una base, va a ser igual a producto de los productos, ácido formado por hidroxilos, aquí me faltó la carga, no se preocupen, entre el acetato, la base conjugada, perdón, ¿sí? Pero vean, mucha atención, vamos a hacer la misma consideración que hace rato. ¿Están de acuerdo conmigo que cada vez que una molécula de base conjugada reacciona con una de agua, genera una y una? ¿Sí o no? Cada vez que una de acetato reacciona con una de agua, genera una de ácido acético y una de hidroxilo. ¿Cierto o falso? Cierto. Por lo tanto, aquí podemos poner, como estas dos concentraciones son iguales, la constante de basicidad va a ser igual a hidroxilos al cuadrado entre base conjugada. Así. Constante, me quedó medio choco esto. Constante de basicidad igual a hidroxilos al cuadrado entre acetato. ¿Están de acuerdo en esta ecuación, sí o no? Sí. Porque en este momento se está cumpliendo, como estoy poniendo 1 a 1 y solo hay acetato, cada molécula de acetato va a reaccionar con una de agua, generando una y una. Entonces estas dos van a ser iguales. Si las dos son iguales, la constante de basicidad, que es igual a hidroxilos por ácido formado entre acetatos o entre base conjugadas, disculpen, va a ser igual a hidroxilos al cuadrado, porque estas dos son iguales, entre acetatos. ¿Correcto? De aquí vamos a despejar hidroxilos. Y los hidroxilos, no se les olvide que la concentración de hidroxilos es igual a KW entre protones. ¿Sí se acuerdan de eso? Porque KW era igual a protones por hidroxilos. Entonces, concentración de hidroxilos igual a KW entre protones. Y entonces voy a sustituir aquí hidroxilos al cuadrado por KW al cuadrado entre protones al cuadrado. ¿Está claro eso? Nada más estoy metiendo este valor de hidroxilos, que es esto, sustituyéndolo aquí. ¿Todo el mundo de acuerdo? Y de aquí voy a despejar protones al cuadrado. Protones al cuadrado va a ser igual a KW al cuadrado entre KB por concentración de acetatos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí. A ver, cualquier alumno de los 24 que están aquí, cualquiera de los 24 que siga despierto, conteste. Si tiene duda, diga que no está claro. Su fama en el mundo no va a disminuir por eso. No se le va a discriminar de forma alguna porque dijo que no entendió. Ni a mí, porque no se los expliqué bien, tampoco me van a discriminar. Ni me van a bajar el sueldo ni nada. Nadie se va a dar cuenta. Entonces, ¿nadie tiene dudas de esto que estamos platicando? Bueno, entonces llegamos a esta expresión y como nadie dice tener dudas, todo el mundo tiene clarísimo. ¿Cierto? Vamos a tomar logaritmos. 2 logaritmos de protones es igual a logaritmo de KW menos logaritmo de KB más logaritmo de concentración de acetato. Todo esto afectado por el signo menos. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Sí. Ahora,
Pero, sí, entonces estamos anulando ya los 12, ¿sí? Quitamos el 2. Y entonces el logaritmo de protones va a ser igual al logaritmo de KW menos 1/2 del logaritmo de KB menos 1/2 del logaritmo de acetatos. ¿De acuerdo? Lo único que hicimos fue quitar el 2, dividir entre 2. ¿Cierto? Ahora vamos a multiplicar por menos 1. ¿Qué es menos logaritmo de protones? pH. ¿Qué es menos logaritmo de KW? PKW. Menos 1/2 de PKB. Estamos bien. Ah. Itzel Torres se salió. PKW menos 1/2 de PKB. ¿Está bien? Sería más, ¿no? ¿Qué es menos logaritmo de PKB? De KB, perdón, es menos, es PKB, ¿no? Aquí sería más PKB. PKW menos más 1/2 de PKB. Esto debe ser positivo. Más 1/2. ¿Sí está claro por qué? Estoy cambiando el signo. Esto va a ser menos logaritmo de protones, pH. Menos logaritmo de KW, PKW. Menos logaritmo de KB sería PKB, pero es menos logaritmo. Entonces, esto sería más 1/2 de PKB. Y esto menos por menos da más 1/2 del logaritmo de concentración de acetatos. ¿De acuerdo? Entonces, este signo está mal. Pero vamos a recordar que PKB, ¿se acuerdan que PKB es PKW menos PKA? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Entonces, vamos a sustituir PKB por PKW menos PKA. Y aquí a ver si se corrige lo del signo. Entonces, ¿ninguna duda? No se les olvida que PKB es igual a PKW menos PKA. Aquí para no manejar PKA y PKB y cosas así, para manejar puro PKA, vamos a cambiar PKB por su equivalente que es PKW menos PKA. Entonces, esto lo vamos a sustituir aquí. Menos 1/2 de PKW menos PKA. Más 1/2 del logaritmo de K. ¿Qué nos queda? PKW menos 1/2 de PKW. Nos queda 1/2 de PKW. Más 1/2 de PKA. Por menos va a dar más. Más 1/2 del logaritmo de acetatos, que ya lo teníamos eso. Entonces, espérenme, aquí sí estaba bien, entonces. Menos 1/2 de PKB. PKW. Ajá. Lo que pasa es que esto sí sería, sí está bien el signo aquí de menos 1/2 de PKB. Les voy a decir por qué. PKW igual a menos 1/2 de PKB. Sería más 1/2 de PKB. Más 1/2 de PKB. Pero PKB es PKW menos PKA. Y entonces sería... A ver, aquí a lo mejor lo que está mal. Sí, menos 1/2 del logaritmo de KB, menos 1/2 del logaritmo de acetatos. Multiplicando por menos 1 sería pH, PKW. Ajá. Sería, por menos 1 sería menos por menos más logaritmo de KB. Por eso tiene signo negativo. ¿Ya? ¿Sí está claro? Fíjense. Aquí estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Lo habíamos despejado de aquí. Logaritmo de protones es igual a logaritmo de KW
menos un medio del logaritmo de Kb menos un medio del logaritmo de concentración de acetatos. ¿De acuerdo? Si multiplicamos por menos 1, fíjense los que nos van a quedar. Menos logaritmo de protones es pH. Menos logaritmo de KW es PKW. Menos logaritmo de menos PKB sería más PKB. ¿Sí? O sea, si multiplico por menos 1 me va a dar aquí más. ¿Están de acuerdo? Más un medio del logaritmo de PKB, de KB, que sería igual a menos un medio de PKB. Porque por definición, PKB es menos logaritmo de KB. ¿Sí quedó claro por qué se mantiene el signo negativo? Se los digo otra vez. Sí. Entonces, hasta aquí estamos bien. Vamos a multiplicar por menos 1. Menos logaritmo de protones, pH, por definición. Menos logaritmo de KW, PKW. Pero menos por menos quedaría aquí. Más un medio del logaritmo de PKB, más un medio del logaritmo de PKB es menos un medio de PKB, porque están relacionados inversamente. ¿Sí? Y menos por menos aquí va a dar más, y aquí no hay una definición, entonces más un medio del logaritmo de lo mismo, de concentración de acetatos. ¿Está claro? ¿Sí? Y entonces vamos a cambiar PKB por su equivalente, que es PKW menos PK, lo sustituimos aquí. Y entonces el pH va a ser igual a PKW menos un medio de PKW, queda medio de PKW, ¿no? Menos un medio de pK, menos por menos va a dar más un medio de logaritmo de acetatos. Entonces, ¿para qué sirve esta ecuación? Sirve para calcular ¿qué cosa? Todas las ecuaciones sirven para lo mismo, calcular ¿qué cosa? El pH. El pH. Aquí, cuando ponemos el ácido débil en solución, primera ecuación, solo se usa en ese momento. Después, cuando ponemos cierta cantidad de sosa, la que sea, pero sin neutralizar totalmente, todo el tiempo se usa la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Cuando pongo todo el titulante, cuando reaccionan 1 a 1, voy a tener, ya dedujimos esta ecuación, donde el pH va a ser igual a la mitad del PKW más la mitad del pKa del ácido débil correspondiente, más un medio del logaritmo de la concentración del acetato. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación sirve para calcular el pH de la equivalencia o el pH de una solución de puro acetato de sodio, por ejemplo, o de pura sal conjugada de algún ácido débil. ¿Está claro? Entonces, son 3 ecuaciones. ¿Quedó claro cuándo se usa cada una? A ver, alguien que recapitule. Usamos 3 ecuaciones. La primera, ¿cuándo? ¿Quién habla? Cuando el ácido débil solo está disociado en agua. Ajá, porque se cumple que genere la misma cantidad de estas partículas y toda esta deducción es correcta. Esta es la ecuación para saber el pH que confiere un ácido débil a una solución acuosa. Bien. ¿Cuándo se usa la de Henderson-Hasselbalch? Siempre que coexistan un ácido débil y su base conjugada, no en la misma proporción. Bueno, sí, puede ser. Que coexistan siempre. ¿De acuerdo? Cuando coexisten en la mismísima proporción, ¿qué sucede? Que este cociente vale 1 y que el pH va a ser igual al pK. Es una condición muy particular. A la media equivalencia, pH igual a pK. Pero siempre que haya estos dos, ácido débil y su base conjugada, se va a usar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Cuándo se va a dejar de usar la ecuación de Henderson-Hasselbalch? ¿Y por qué? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Compañero, llevas participado, ¿verdad? Yo sí, y puedo decir. Ajá, puedo decir eso. Pues igual, pues claro que sí. Si nadie más contesta, pues oye, no vamos a esperar hasta que se les ocurra. En este caso es cuando alcanzamos, bueno, más bien es cuando ya pasamos la equivalencia y en este caso pues ya se Cuando están llegamos a la equivalencia exacta, no cuando la pasamos. Cuando llegamos a la equivalencia, se cumple que esta cantidad de hidroxilos es igual a la de acetatos, ¿de acuerdo?
¿sí? Y entonces, de ácido, perdón. Y entonces se cumple esto que es el cuadrado y toda la deducción que vimos. Entonces, en el punto de equivalencia, exactamente en el punto de equivalencia, ya no se usa la ecuación de Henderson-Hasselbalch, se usa esta. O también se usa cuando yo pongo en agua, en lugar de hacer una titulación, pongo solo acetato de sodio, pues se cumple esto, ¿no? El acetato con agua va a hacer todo esto. ¿Está claro? Entonces, el punto de equivalencia, o bien, cuando tenemos el pH de una base débil en solución acuosa. Se cumple esto. ¿Quedó claro, compañeros? Muy bien. Vamos a pasar a cosas todavía más biológicas. Vamos a ver otras cosas interesantes. Muy bien. Entonces, vamos a recordar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Aquí dice que se usará con frecuencia para un ácido débil. La relación entre el pKa, las concentraciones de ácido y de sal, se definen por la ecuación de Henderson-Hasselbalch. El pH de la solución va a ser igual al pKa, que es una propiedad, una constante para ese compuesto, más el logaritmo de la concentración de la base conjugada del compuesto sobre el compuesto mismo. Entonces, acetato de sodio, ácido acético, ácido formiato de sodio, ácido fórmico, ácido tricloroacético, tricloroacetato de sodio, etc. Aquí se ve cómo se comporta un ácido débil, como el ácido acético en solución. ¿Alguien quiere describir esta ecuación, esta gráfica? Fíjense los parámetros, estamos agregando, ¿tenemos qué cosa al principio? Un ácido débil, 100% puro, y le estamos agregando hidróxido de sodio. Lo mismo que vinimos haciendo ahorita, en una titulación. Y estamos viendo qué sucede con este compuesto, cómo va cambiando su concentración cuando le ponemos sosa, y cómo se va generando acetato de sodio, ¿verdad? Que es su sal, su base conjugada. ¿Alguien quiere explicarla? Se ve muy sencilla, pero eso a veces como que los inhibe, pero alguien que quiera explicarla, aunque sea sencilla. Pues ahí se está mostrando cómo, conforme va aumentando los equivalentes de hidróxido, la concentración, bueno, la abundancia en ese caso del ácido acético está disminuyendo, por eso va hacia abajo, y la de su sal conjugada, su base conjugada está aumentando. En la misma proporción, como espejo, ¿verdad? Mientras más baje el ácido acético, porque pusimos hidróxido, pues se está generando acetato, entonces como espejo va a descender esta y ascender esta en la misma pendiente, idénticas. Va a llegar a un punto a la media equivalencia, cuando hayamos neutralizado la mitad del ácido, en donde tengamos cuánto de ácido y cuánto de sal. 1 y 1. 1 y 1, la misma cantidad de ácido y de sal. Esto se llama, es el valor de pH. Aquí no hay pH en las escalas, ¿verdad? Pero lo recordamos, es el pKa. Aquí el pH es igual a pKa, ya dijimos por qué, justificamos eso cuando hicimos la deducción. Si seguimos adicionando después de la media equivalencia más sosa, pues va a descender más el ácido acético y va a aumentar más el acetato, hasta que tengamos puro acetato. Entonces, en esta gráfica podemos aplicar 3 ecuaciones. ¿En dónde? ¿En qué puntos? Alguien dígame la primera, ¿dónde? Aquí. Cuando no he puesto nada. Cuando hay 0 de hidróxido de sodio. Cuando el ácido se pone en solución, esta es la primera fórmula. La recordamos. Ahí se usa esta ecuación. Cuando empecemos a agregar álcali, cualquier cantidad de álcali, a neutralizar, todo este tiempo se va a aplicar Henderson-Hasselbalch, 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 Henderson-Hasselbalch. Pero aquí ya no. En la equivalencia usamos la última ecuación que acabamos de deducir, que es esta. ¿Está claro? O bien, aplicamos la última ecuación cuando tenemos solo acetato de sodio, compro acetato de sodio, saco de un frasco acetato de sodio y lo pongo en agua, uso esa ecuación. Pero si al acetato de sodio, podemos ver la curva al revés, si al acetato de sodio le empiezo a agregar ácido clorhídrico, por ejemplo, ¿qué pasa? Me empieza a bajar el acetato de sodio y a subir el ácido acético. A la media equivalencia voy a tener igual el pKa, pongo más
ácido clorhídrico al acetato de sodio, cada vez tengo menos acetato y cada vez tengo más ácido acético hasta que llegue a la equivalencia del acetato de sodio generando puro ácido acético. ¿Está claro? Ahora vamos a ver la parte derecha, que es muy interesante. Quiero que vean esta gráfica. Ahora lo que tenemos es lo que está pasando aquí, pero con dos parámetros diferentes. Bueno, equivalente de hidróxido de sodio es el mismo parámetro, pero en las ordenadas tenemos ya no las abundancias relativas del ácido y su sal, sino los pHs. Alguien que quiera describir esta curva. Imagínense que estoy titulando ácido acético, que es el caso. Aquí lo tengo totalmente puro. Y lo voy a titular. Le empiezo a agregar hidróxido de sodio hasta la mitad de la equivalencia, más allá y hasta la equivalencia. Alguien que describa esta curva, ¿quién quiere hacerlo? Fíjense que parece muy sencillo, pero es frecuente que se equivoquen, que la describan mal. A ver, ya los puse nerviosos, están temblando, ya no van a querer hablar. A ver, ¿quién dijo yo? Tenemos el ácido acético puro, empezamos a adicionar poco a poco hidróxido hacia acá, hacia acá, hacia acá, agregamos hidróxido. ¿Y qué pasa? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Nadie? Tenemos 24 alumnos, de los cuales como 5 ya participaron, esos siguen siendo invitados a participar, pero los otros 14 también, y con más razón. ¿Quién quiere describir esta curva? ¿Es que soy muy latoso? Les digo, no, ya te equivocaste. Bueno, pues esto es para que se acostumbren a hacer buenas definiciones, buenas descripciones. Aquí es cuestión de describir. Uno cuando ve una curva dice, a ver, ¿qué veo? ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, sí, ya vi lo que pasó. ¿Quién dijo yo? Bueno, lo describo yo. Y me voy a anotar aquí en mi participación. Tenemos un ácido débil en solución, lo cual va a dar un pH que ya vimos cómo se calcula. Si lo prolongáramos un poquito, sería como de 1 y tantos, ¿no? 1 punto. A lo mejor llegaría hasta como 1.8, más o menos. Bueno, un ácido débil en solución, entonces. Cuando empiezo a agregarle álcali, hay un cambio abrupto, compañeros. Hay un cambio abrupto en el pH. Brinca el pH, ¿se fijan que cambia mucho? Puse muy poquito hidróxido aquí y vean que el pH cambió como desde donde estábamos hasta acá. Mucho. Pero ¿qué pasa después? Voy a agregar aquí más álcali en todo esto. ¿Qué pasa con el pH? Aquí cambia mucho. Vean la escala del pH que está acá.